Buenos días, tardes, noches, lo que quiera que sea donde nos estén escuchando en estos momentos. El día de hoy, gracias a la editorial Diane Leblanc, tenemos el gusto de tratar un libro muy interesante llamado El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza del derecho y de la teoría general del proceso, de la doctora Karina Gómez Frode, que la tenemos con nosotros el día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Tokio, la maestría también en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene también el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además es abogada postulante desde hace 30 años, directora del Seminario de Derecho Procesal, es presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Además de ello, tiene dos obras más, que es Introducción a la Teoría Política, editada en el 2000 por Oxford University Press, que ha sido una obra muy reconocida, y también El Derecho Procesal Familiar en editorial Porrúa. Doctora, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Agradecemos que esté con nosotros. Gracias. Y yo creo que, bueno, para entrar a tratar este libro, la primera pregunta que tendría que hacerles, ¿cómo se acerca usted a esta idea del cine y del derecho? Pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar en este programa. Antes que nada, quisiera decirles que hace 30 años más o menos tuve la oportunidad de que me invitaran a impartir clases. Y para impartir clases, no necesariamente un buen abogado o un estudioso es buen maestro. Es decir, que se requieren técnicas pedagógicas que yo obviamente no tenía, pero porque yo era abogada, y en el momento en que me invitaron a impartir clases, empecé a dar la clase de teoría política. Y, por ejemplo, tenía que yo enseñar lo que era el nazismo y explicar quién era Hitler. Y pues yo decía, pues ¿con qué lo puedo hacer mejor? Con una película o con un documental. Entonces utilizaba el documental de Leni Riefenstahl, que se llama El triunfo de la voluntad, que es un documental maravilloso, en el que se ve lo grandioso que eran todos los eventos organizados por Adolfo Hitler. Y en ese momento mis alumnos se sensibilizaban muchísimo y comprendían mejor el fenómeno que se les estaba explicando. Y entonces, a partir de ahí, di muchos años di clase de teoría política utilizando documentales. Por ejemplo, utilizaba el documental de Salvador Allende y la muerte de Salvador Allende, filmado por la BBC de Londres, para explicar el golpe de Estado chileno. Y así, pues los alumnos, yo los veía que se compenetraban muchísimo más con el tema, incluso se interesaban más. Y a partir de ahí dije, tengo que seguir con este recurso pedagógico que es maravilloso, que es utilizar el cine y vincularlo con las materias que se estén impartiendo para hacer las clases más dinámicas, más lúdicas, y que pues los alumnos no se duerman, ¿no? Porque muchas veces los alumnos consideran que los profesores son aburridísimos, que las clases son muy poco productivas, no se reflexiona, se siguen tomando apuntes. Y yo lo que quiero es ser una profesora que tome los recursos modernos, como son estos, para impartir mejor nuestras materias. Entonces, usted se dio cuenta o quizás llamaba más la atención primero la idea de la película, y posteriormente comenzó a estudiar las fallas de los modelos educativos que tenemos, ¿no? Sí. Que es generalmente que el profesor se para enfrente de la clase, comience a hablar
Y bueno, actualmente con nuestras clases, generalmente la mayoría de las universidades son de más de una hora, sí, lo que las hace muy pesadas. Usted primero vio hacia el remedio y posteriormente comenzó a estudiar esta falla de los modelos que nos sí, establece en la primera parte de este libro. Sí, aunque pese a que hay profesores que sostienen que la clase magistral debe de permanecer, y yo digo, bueno, cuando son grandes oradores, porque sí, en nuestra Facultad de Derecho hemos tenido grandes oradores y seguimos teniendo muy buenos profesores que no necesitan ningún recurso pedagógico y que se plantan a impartir la clase y es maravillosa. Sin embargo, son pocos, creo yo. Son pocos los que tienen ese don de, además, todo en una clase regular, en una materia regular, que todas las clases sean nada más impartidas por el profesor y no haya nada más. Hay profesores que no se aprenden el nombre de los alumnos, simplemente se paran sobre la tarima y imparten su clase nada más, ¿no? Y pues yo sí tengo el deseo, y bueno, ya lo he hecho hace muchísimos años, de que mi clase sea más dinámica. Y no permito que ningún alumno se me duerma, ¿no? Porque los tengo reflexionando, y sobre todo utilizando la técnica de Sócrates, preguntando todo el tiempo para que ellos reflexionen y ellos pregunten. Entonces, por lo general, en un salón, todos los chicos están pendientes de alzar la mano y de opinar con respecto a lo que se va discutiendo en clase. Lo cual es también muy difícil a veces por la cantidad de alumnos que hay en las facultades, ¿no? Son pues, grupos arriba de 50, 60 personas. En la Facultad de Derecho pues, llegan a ser más, 90, 100. Quizás podría ser una buena técnica para llamar más su atención e incluso motivarlos a participar. Sí, sí lo es. Sí, es muy buena técnica. Ahora, en la primera parte de este libro nos menciona el derecho en el cine. ¿Cuál es la interpretación para que lo explique a los podescuchas que podemos dar a esta idea del derecho en el cine? Es a lo que vemos en películas comúnmente, que a veces no son apegadas a la realidad, o son películas especializadas que nos explican el funcionamiento del derecho. Pues yo creo que en el cine hay de todo, y mientras que haya productores de cine y mientras haya empresas que se dediquen al cine, los abogados vamos a tener material para discusión. Y entonces cada año siempre hay muchas películas nuevas y no hay que dejar las clásicas, porque las clásicas tienen tanto valor que también pueden ser motivo de reflexión. Yo por lo pronto, cuando empecé a dar clases, di clases en el ITAM un tiempo. Le agradezco a todos mis alumnos que tuve en el ITAM en esa temporada, que me apoyaron proporcionándome películas. Yo les decía, tráiganme películas que tengan algo que ver con mi materia, que era la teoría general del proceso. Por ejemplo, tráiganme películas en donde salgan abogados, donde salgan jueces, donde haya conflictos, de controversias en relación a cualquier cuestión, ya sea civil, penal, familiar, incluso cuestiones ecológicas, de acciones colectivas, etcétera, etcétera. Y ellos me fueron enriqueciendo de una manera impresionante. Entonces llegué a ver en ese entonces más de 350 películas, que algunas estaban exclusivamente enfocadas a tratar el tema jurídico y algunas otras solo lo tratan de refilón, es decir, manejan otros temas. Quizás incluso muchas películas siempre incluyen una cuestión romántica, ¿no? O una cuestión sexual también, para que la película tenga mayor éxito en público en general, ¿no? Y yo indistintamente puedo utilizar o una película que toda la trama esté solamente dedicada a la cuestión jurídica, o también se puede tomar la película en un contexto más grande, porque los abogados ya no podemos ser tan cerrados y tan cuadrados de pensar solamente que vivimos en un mundo jurídico y no hay nada más. Y por eso es importante a veces ubicarlos en un contexto social, histórico, económico, político, y también valorar cuando se está viendo toda la película esos elementos. ¿Y cómo lograr en estas clases en las que se muestran películas la relación entre el derecho, la realidad y lo que nos aparece en el cine? Porque muchas veces, bueno, las películas
que tienen, por ejemplo, un juez en el estrado y a las partes con su abogado, Sí. quizás a veces no son tan apegadas a la realidad. Sí. En México, posiblemente Sí. en el contexto de Estados Sí, Unidos, sí, sí. sí lo son, pero incluso en nuestra televisión pues nos pasan esas escenas, ¿no? Del jurado incluso. Sí. ¿Cómo lograr explicar esto a los alumnos? A los alumnos. Bueno, por ejemplo, hay una película que les hace reír muchísimo a mis alumnos. Seguramente si la ves también quizás la conoces, que se llama Ahí está el detalle, de Cantinflas. Sí. Entonces, si te das cuenta, está filmada en los años 50 y hay un jurado y Cantinflas está acusado de un homicidio y está el abogado defensor, está el fiscal y el juez, ¿no? Y obviamente eso no tenía absolutamente nada que ver con lo que pasaba en nuestros tribunales en esa época, ¿no? Y se podían llevar una total errónea impresión de que son los juzgados en la realidad. Pero eso también sirve, el hecho de ponerles esas películas, hay que ubicarlos y decirles así no es en la realidad, ¿no? Así no es en la realidad. Pero, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Ahora está muy de moda la mediación, los medios alternos de solución de controversias. Y hay muchas películas en las que se muestran mediaciones, en las que al fin y al cabo no tienen éxito porque cometen una serie de errores los abogados y los mediados. Entonces, esa escena puede servir, por ejemplo, la de acoso sexual. Es una escena que sirve muchísimo para todos los mediadores, para que sepan lo que no se debe de hacer en una mediación. Porque si se actúa de esa manera, nunca se va a lograr la solución de un litigio, de una controversia. Entonces, claro que hay veces que contrasta lo que vemos en el cine con la realidad, pero eso ayuda también muchísimo a reflexionar y a decir, a ver, si una película, por ejemplo, donde sale un abogado, que por ejemplo, hay muchas películas, por ejemplo, El abogado del diablo, en donde se muestra a un abogado que es corrupto, que es mentiroso, que es deshonesto, etcétera. Hay muchas películas que muestran esa profesión de nosotros, que es la abogacía, que debería ser una profesión, y eso es lo que queremos explicarle a los chicos. Les mostramos ese abogado para decirles, por favor, así no pueden ser ustedes, ¿no? No sean así. Y esos contrastes pueden servir para la reflexión y para el aprendizaje. Incluso nos servía entonces más aquí a veces la película para reflexionar sobre estos aspectos que están detrás de lo jurídico, ¿no? Claro, como menciona el abogado del diablo, sí. que el Son remordimiento de éticos. conciencia, ¿no? que Sí. tiene, ¿no? Pues, Sí. ¿sigo defendiendo al violador Sí. o me retracto, ¿no? Sí. De no poder continuar con el juicio? Sí. Quizás lo que estamos viendo en estas películas es más el aspecto que está detrás de lo jurídico, ¿no? Todos los aspectos que generalmente no se nos enseñan en clase y que quizás son de mayor valor, ¿no? Sí, eso es lo que está atrás de lo jurídico, pero mi objetivo es que también aprendan conceptos procesales. O sea, los conceptos procesales pues pertenecen al mundo de la ciencia, del derecho, las definiciones, las clasificaciones, todo lo que hacen nuestros científicos jurídicos. Eso es lo que a mí me interesa que los chicos también aprendan. Entonces, es tanto ver la película como después vincularla con los conceptos importantes. Por ejemplo, para explicarles lo que es un litigio, se les pone escenas, un litigio colectivo, se les ponen escenas muy fuertes en donde, por ejemplo, la escena de Martin Scorsese en Pandillas de Nueva York es una de las escenas más, es artística, pero es donde más sangre he visto. Y luego vi otra que se llama Gandhi, que también es una escena impresionante de un conflicto colectivo, una controversia colectiva. Y entonces ahí tienen que identificar elementos del concepto ya científicamente dentro de nuestra ciencia procesal, y eso nos ayuda muchísimo también. Sí, porque sería como mostrarles un aspecto visual, es, por ejemplo, ¿no? la escena, ¿no? en el juzgado. Bueno, a ver, el litigio, ¿no? Sí. Ves al abogado, a las partes, al juez, sí. Y qué asunto están tratando. Y de ahí, bueno, a ver, ustedes estudiantes pueden inferir cuál sería el concepto de litigio. Sí. Entonces, esa sería una gran herramienta. Exactamente. Ahora, ¿cuáles podrían ser los límites de estudiar así el derecho?
por medio de películas? ¿Cuáles serían también los límites? Pues yo no le veo ningún límite. No le veo ningún límite, al revés. Siempre les invito a mis alumnos a que me traigan más películas, a que enriquezcamos la lista de documentales y también de cine de ficción para continuar con el aprendizaje de conceptos. O sea que no le veo límites. Ahora, un aspecto también importante del cine, que quizás ahorita se me ocurre, ¿cuáles serían los ánimos que llevarían a los estudiantes a participar a través del cine en una clase? Quizás usted que ha tratado mucho eso en clase, que les lleva películas, las ven. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los temas que más animan a los estudiantes a participar por medio de las películas? Casi en todos los temas participan. Y participan porque además de este libro que tienen aquí, que se llama El arte cinematográfico para la enseñanza del derecho y de la teoría general del proceso, tengo otro libro también editado por Tirant Leblanche, que es un manual con el que vemos las escenas de la película, y ese manual tiene actividades y tiene cuestionarios. Entonces, por ejemplo, se acaba de ver una escena y en ese momento empezamos con las actividades, a veces comparativas, de derecho comparado, y ves que no haya algún alumno que sí tiene algo que decir, a veces incluso en contra, y se le agradece porque si no están a favor de nosotros, así se provoca mayor reflexión y se enriquece la discusión. Por supuesto. Sí. Y aquí entonces podríamos hablar cómo usted en su clase realiza esta actividad de enseñar el derecho positivo mexicano a través de películas. Sabemos que mayormente se utiliza el modelo de Estados Unidos, pero existen, nos podría decir en este momento, películas que reflejen mejor el contexto mexicano. Mira, lo que pasa es que la materia que yo doy, que se llama Teoría General del Proceso, no tiene nada que ver con leyes, ¿no? Porque todavía no es derecho procesal como tal. También yo doy otra materia que se llama Derecho Procesal Familiar y doy Derecho Procesal Civil. Ahí sí ya nos tenemos que aterrizar y pues ponernos a revisar pues desde la Constitución, nuestros códigos, tratados internacionales, etcétera, etcétera. Esta materia de la que te estoy hablando son puras teorías de los grandes pensadores procesalistas de todo el mundo. Hay procesalistas mexicanos muy importantes que han aportado muchas teorías y que incluso han repercutido en Latinoamérica. Incluso vamos a hacerle un homenaje en octubre a uno de esos grandes procesalistas que es mexicano, que es don Humberto Briceño Sierra. Y por eso no tengo yo conflicto en enseñar, porque no enseño derecho positivo como tal, sino estoy enseñando ciencia, estoy enseñando teorías, y por eso mismo las películas son muy útiles. Sin embargo, sé que hay muchos profesores que las utilizan en sus clases. Por ejemplo, si es derecho laboral, pues les ponen Germinal de Gerard Depardieu. Hay muchas películas que hablan acerca de los conflictos laborales, etcétera, ¿no? Además, nosotros tenemos también un ciclo, va a ser el 5º ciclo que estamos organizando, de un cine debate jurídico, y yo cada jueves invito a un profesor diferente a que participe y escoja una película y la vincule con un tema determinado que imparte en su clase determinada, ¿no? Entonces hay pues todas las películas que te puedes imaginar, muchas de ellas siempre van a tener una relación con nuestra realidad jurídica. Ahora, en su práctica, en experiencia, ¿qué tan difundido ha sido esto entre profesores? ¿Realmente cuántos lo manejan? ¿Sería usted una de las Soy de las pioneras aquí, pero la idea no es mía. De hecho, en España, en Estados Unidos, ya hay materias que vinculan el derecho y el cine. Ellos ya nos llevan muchísimo tiempo más en que están haciendo este tipo de trabajos. Pero yo en la Facultad de Derecho creo que sí soy la primera que empecé con este experimento.
Al principio tuve muchas reticencias porque algunos abogados lo veían como poco serio, como poco científico. Y sin embargo, yo lo veo perfectamente natural y es algo que y así va además la tendencia en todas las universidades del mundo. Incluso ahora ya me están invitando en Latinoamérica a otros países, por ejemplo en Perú, en Colombia, en Argentina, ya están también retomando películas para la enseñanza del derecho. Pero incluso en estos países también la enseñanza a través del cine es poca, me imagino. No sé, usted que ha viajado a esos lugares. Sí hay muchos profesores que incluso invité para que participaran en este libro. Invité a varios profesores de Argentina, de Perú, también hay otros profesores que son de otras universidades, no nada más de la Universidad Nacional, que utilizan como método de enseñanza el cine. Y la cuestión es que a mí, cuando estaba yo haciendo el posgrado, tenía yo un profesor que se llama Federico Arce, que nos transmitió la película Rashomon, que es una película de Akira Kurosawa, y es una película obviamente jurídica, pero también filosófica, maravillosa, filmada en los años 50, que muestra 4 versiones diferentes de un solo hecho. Un hecho ocurrido en Japón en el siglo XI, es visto desde los ojos de un leñador, de un samurái, de un ladrón y de una princesa. Y cada uno está describiendo, y sobre todo ante tribunales, se ve que hay un tribunal, y todos tienen que declarar lo que pasó en realidad, y los 4 testimonios son contradictorios. Esta película me marcó de una manera tan determinante que yo dije, no, pues de aquí tenemos que sacarle más jugo, porque el ver la imagen dice más que 1000 palabras, y el ver una escena puede transformar todo un pensamiento y puede cambiarte todo un punto de vista. Sí, entonces aquí el elemento visual es imprescindible para explicar. Sí, y también el sonido. El sonido, si tú ves por ejemplo la escena a un sonido un poco bajo, pues ya como que no te llegas a sensibilizar de la manera en que te sensibilizas si el sonido está... Aunque tengo a veces quejas de mis profesores vecinos, porque a veces les pongo la película de Sacco y Vanzetti, que es una película italiana, y ya ves que son un poco gritones los italianos, entonces vienen los profesores de al lado a decirme, por favor, bájale tantito el volumen, porque está muy alto, ¿no? Yo, por lo general, casi todas las escenas que he seleccionado ocurren en tribunales, o sea, en un tribunal, ¿no? Y bueno, y ahora que vamos a tener ya procesos orales, pues es bueno que los alumnos se vayan acostumbrando a que así son las salas, y que todos la exposición primero de la litis, después el ofrecimiento de todas las pruebas, los alegatos, todas esas fases procesales se van a tener que hacer oralmente. Y pues nos conviene seguir viendo películas, ahora sí, que vean todos estos pasos que se dan y las actitudes de los abogados, y sobre todo pues la capacidad para poder convencer, no nada más a tu contrario, sino también obviamente al juez y a todo el público que está viendo, ¿no? Como decía Jürgen Habermas, tú tienes que, algún día llegaremos a una sociedad en la que el juez, cuando dicte su sentencia, convenza tanto al que ganó, pues al que ganó sí lo convence, pero también al que perdió, y el que perdió esté satisfecho con esa resolución. Sí, ahora ese era lo que estaba pensando. En los juicios ahora que comienza a darse ese proceso, ese cambio hacia la oralidad, bueno, también va a cobrar mayor importancia pues poder estudiar el derecho a través del cine. Claro. Quizás se va a acercar un poco más a la realidad, ¿no? En la Universidad de México por esta oralidad. Sí. Y funcionaría bastante para que los alumnos comiencen a ver otros aspectos, como nos mencionaba, el aspecto gestual, ¿no? de un abogado al momento en que le dicen algo que no quiere escuchar, a la contraparte cuando le dicen algo y muestra todos esos signos que le sorprenden, y que el juez también va a tomar en cuenta ahora en los procedimientos. El lenguaje no verbal es muy importante. Yo te lo puedo decir porque hace 30 años que voy a tribunales, yo litigo ahora en materia familiar, soy abogada familiar,
Y el lenguaje no verbal, desde el momento en que llegas al juzgado, cómo se paran los abogados, la expresión que tienen, todo eso es muy, muy importante. Y lo puedes explicar a los alumnos viendo ejemplos de abogados que se comportan dentro del juzgado. Ahora, aquí también podríamos entrar incluso ya más a fondo en el tema de derecho, y no quedamos también en el proceso. Quizás también se podrían ver en este aspecto, pues clases que pudieran explicar todo este tipo de reacciones, ¿no? Clases en la facultad que permitan el estudio de estos elementos psicológicos, que sería una buena implementación en las facultades de Derecho, y que se estudiara mejor sin duda a través del cine. Sí, y eso tiene que ver también con el desarrollo de la personalidad de los abogados, ¿no? Cómo queremos que nos vean los jueces y los magistrados a los abogados. Siempre nos han denostado un poco, porque piensan que todos los abogados son picapleitos, todos los abogados tienen un signo de pesos en la cara y que lo único que les interesa es cobrar, ¿no? Y entonces necesitamos vincular un poco a los abogados con el Poder Judicial, tendiendo puentes de comunicación mejores, ¿no? Sí, sin duda. Y el otro aspecto también para el estudiante es que quizás se le va a facilitar a través de la observación todo este tipo de reacciones. Es algo que no va a encontrar en libros. Claro, no se encuentra en libros. Incluso el estudio otro estudio importante que es ser orador, ¿no? Que es también un elemento que nos muestran mucho las películas. Sí, son abogados que saben hablar en público, que saben expresar y saben convencer, en este caso, al jurado. Exactamente. Incluso cuando ni siquiera tienen la razón, e incluso lo que se les explica también a los chicos es que no necesariamente la sentencia que se dicte por un juez es una sentencia justa, ¿no? Y es una sentencia apegada a los hechos. Hay veces, eso es lo complejo de las resoluciones judiciales, que siempre va a haber dos partes, y siempre va a haber dos partes que están controvertiéndose en hechos, y que los jurados en Estados Unidos, por ejemplo, y los jueces aquí pueden dictar resoluciones que no están apegadas a la realidad, ¿no? Y que dejaron de valorar pruebas que eran importantísimas para que se hubiera hecho justicia, por ejemplo, ¿no? Incluso entrando ya más a fondo, no serviría nada más para los estudiantes. Incluso podríamos ver que ahora con estos cambios en el sistema procesal puede servir mucho para la actualización y capacitación de los jueces que van a ocupar esos cargos ya dentro del régimen oral, ¿no? Sí. A los jueces les gusta mucho. Yo he ido a dar cursos, por ejemplo, he ido a Michoacán. En Michoacán tuve una recepción lindísima de jueces y de abogados y de magistrados. Cuando por ejemplo les proyecté Rashomon, ellos mismos se comprometen, estaban tan complacidos en ver estas escenas, que fue algo muy, muy interesante, muy importante. Sí, esa es una manera ya de llevar a cabo pues esto ya también a otros ámbitos, no dejarlo nada más en el aspecto estudiantil, sino también en la preparación de los jueces. Sí, eso está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Así es que no es ya algo que se quede en nuestros salones de clases en la Facultad de Derecho, es algo que ya se está comenzando a retomar, y que quizás que usted ha llevado pues este discurso a tener más impacto, no más allá de las aulas, ¿no? Como por ejemplo la Suprema Corte para actualizar a sus jueces. Y además siempre que vemos una película, depende de qué humor estemos, qué sensibles estemos o no, le vamos a dar una determinada interpretación. Y entonces cada uno de nosotros tiene además su memoria fílmica. Cada uno de nosotros que se te quedan grabadas a veces para el resto de tu vida, ¿no? Y las películas, además, quizás no tienes recursos para viajar, no tienes recursos para conocer otros países, y lo que te da el cine es precisamente eso, que tengas la oportunidad, claro que te lo da también la literatura, y lo que tenemos que fomentar también es no nada más ver cine, sino también leer y leer buena literatura, y ver buen cine, porque también hay muy mal cine. Hay un cine comercial de violencia y hay un cine comercial de muy baja categoría. Entonces por eso, y eso les va a dar más cultura a los jóvenes,
y les va a dar pues una formación y una mejor forma de ser. Ellos mismos van a mejorar su personalidad, ¿no? Sí, su forma de ser. Incluso se les puede acercar a los libros a través del cine, porque ahora con la tecnología no nada más es una cuestión de que pues, veo cine o nada más leo libros. Un libro te lleva al cine, una película te va a llevar a un libro. No, el aprendizaje de hecho se puede llevar a cabo así con los estudiantes que acaban de entrar. Una película les interesa, bueno, van a entrar a leer libros. Eso es lo que me ha pasado. Les pongo un cachito del Mercader de Venecia de Shakespeare y he tenido alumnas que me escriben y me agradecen el hecho de que les haya puesto ese cachito de película. Obviamente es el cacho en donde está Shylock. Shylock se presenta ante el Tribunal de Venecia para exigir el pago de la fianza a Antonio, que es el mercader, porque no le pagó, obviamente, no le pagó préstamo, y viene a cobrarse 2 libras de carne, ¿no? Las 2 libras de carne. Es una novela de Shakespeare maravillosa, que solamente por ponerles esa escena a los alumnos se les obliga a que vayan corriendo a comprar el libro de Shakespeare y lean El Mercader de Venecia. Sí, esa va a ser una forma de abrir un nuevo modelo para estudiar, ¿no? Que sea crítico, que acerque a los alumnos a la lectura sin necesidad de que, bueno, el profesor esté hablando enfrente y quizás de hablar una hora pues los vaya a aburrir. Sí, es mucho. Pues una forma de acercarlos a estudiar, ver una película, les agrada, me acerco a un libro, ¿no? Y no necesariamente a literatura, puede ser un libro hecho por bueno, vi esta película, la imagen se queda grabada. Si no entendí este concepto, bueno, me acerco a un libro y por la curiosidad necesariamente voy a leerlo. Puedes vincularlo, ahí vinculas los conceptos. Así es. Sí. Pues no sé si tenga alguna consideración final para concluir el programa. Pues mira, yo espero que más profesores, necesito hacer más difusión de este método para convencer a más profesores que en vez de aburrir a sus alumnos, los tienen que motivar, ¿no? Les tienen que, y no nada más motivar en cuestiones procesales, que yo soy profesora procesalista, no nada más en eso, sino en darles una educación integral, ética, histórica, motivarlos y contagiarlos para que se enriquezcan culturalmente, que vayan a conciertos, que vayan a exposiciones, y el hecho de que lean más, de que lean el periódico todos los días, que se interesen por lo que está sucediendo en México y en el mundo, porque hay muchos chicos que ni siquiera abren el periódico, ya están todo el tiempo en el Facebook y solo están chateando con sus amigos, y a veces son cosas muy poco profundas, son cosas verdaderamente sin ninguna trascendencia, cuando necesitamos más responsabilidad social. Entonces, ese también es mi misión, que los chicos egresados, sobre todo de la Universidad Nacional, sean abogados comprometidos con su país, ¿no? Y más serios, porque el Facebook tiene ahí, o todo el Internet, a veces tienen algunas cuestiones que están distrayendo a los jóvenes modernos, y eso no se vale. No, así es. Lo importante de la labor que está usted haciendo es ver que se le pueden dar otros usos a la tecnología, ¿no? Incluso claro, al cine, no nada más es ir, vas al cine, pues te das palomitas, sino ver que puede ser una herramienta educativa, incluso a nivel de una universidad, por ejemplo, para explicar figuras jurídicas o ver aspectos psicológicos, aspectos también que históricos, van con históricos o con la moralidad. Entonces también comenzar a interrelacionar la cultura, por un lado la tecnología, lo que sea el Internet, darle un buen uso, también acercar de esta manera a los libros a las exposiciones, y claro, encontrar los buenos usos del Facebook, ¿no? Incluso ahí pueden encontrar páginas donde pueden encontrar libros, claro, y recomendaciones de buenas películas en materia jurídica. Entonces, esa yo creo que es la finalidad. Sin duda es un libro muy interesante, doctora. Muchas gracias. Nuevamente se los volvemos a recomendar. Es El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza del derecho y la teoría general del proceso. No es un libro solamente que puedan utilizar para estudiantes, los pueden leer profesionales, lo pueden leer jueces, para comenzar a adentrarse a la herramienta educativa del cine, verlo como una herramienta que pueden utilizar para mejorar sus técnicas y su conocimiento jurídico. Nuevamente agradecemos también a la editorial Tirant lo Blanch por habernos regalado este interesante material, y nuevamente, doctora, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
contenta de participar en este programa. Antes que nada, quisiera decirles que hace 30 años más o menos tuve la oportunidad de que me invitaran a impartir clases. Y para impartir clases, no necesariamente un buen abogado o un estudioso es buen maestro. Es decir, que se requieren técnicas pedagógicas que yo obviamente no tenía, pero porque yo era abogada y en el momento en que me invitaron a impartir clases, empecé a dar la clase de teoría política. Y, por ejemplo, tenía que yo enseñar lo que era el nazismo y explicar quién era Hitler. Y pues yo decía, pues ¿con qué lo puedo hacer mejor? Con una película o con un documental. Entonces utilizaba el documental de Leni Riefenstahl, que se llama El triunfo de la voluntad, que es un documental maravilloso, en el que se ve lo grandioso que eran todos los eventos organizados por Adolfo Hitler. Y en ese momento mis alumnos se sensibilizaban muchísimo y comprendían mejor el fenómeno que se les estaba explicando. De la UNAM, además es abogada postulante desde hace 30 años, directora del Seminario de Derecho Procesal, es presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Además de ello, tiene 2 obras más, que es Introducción a la Teoría Política, editada en el 2000 por Oxford University Press, que ha sido una obra muy reconocida, y también El Derecho Procesal Familiar, en Editorial Porrúa. Doctora, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Agradecemos que esté con nosotros. Gracias. Y yo creo que, bueno, para entrar a tratar este libro, la primera pregunta que tendría que hacerles, ¿cómo se acerca usted a esta idea del cine y del derecho? Pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Buenos días, tardes, noches, lo que quiera que sea donde nos estén escuchando en estos momentos. El día de hoy, gracias a la editorial Diane Leblanc, tenemos el gusto de tratar un libro muy interesante llamado El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza del derecho y de la teoría general del proceso, de la doctora Karina Gómez Freud, que la tenemos con nosotros el día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Tokio, la maestría también en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene también el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas